Bienvenidos a un nuevo video del canal Sanar el Inconsciente. En esta ocasión vamos a ver un poco sobre Carl Jung y sobre las ideas más polémicas que él postuló. Entre ellas están la de la conciencia colectiva, el arquetipo y la sincronicidad. Ahora, si quieren conocer más de sincronicidad, yo les recomiendo el canal de Roxana Kramer y también el canal de Jorge Benito, donde hacen más referencia de la sincronicidad, pero sí, existen otros. Y en este video no solo vamos a ver un poquito de la sincronicidad, sino que también voy a contarles mis experiencias de cuándo es que me ha pasado la sincronicidad y en mi opinión, cómo es que se puede producir eso. Jung fue un psicoanalista del siglo pasado suizo. Su padre era pastor luterano, sus parientes, no sé cuántos, eran espiritistas y su prima en especial era una medium. Y cuando Jung hizo su tesis doctoral, pues fue mucho trabajo con su prima medium, que de hecho le dijo a la prima: mira, dicen los espíritus que tú sos mi esposo. Cualquier coincidencia con un grupo religioso es pura mala intención de mi parte. Pero aunque haya charlatanería en estos grupos, no significa que no haya detrás algo que realmente puede ser verdadero. Y por esa razón es de que he hecho este video. Y aquí la conclusión de algunos puede decir: si estas cosas le pasan a un cristiano evangélico, es de Dios. Y si no, ya sabemos que es del diablo o es de un demonio, para confundirnos. Bueno, eso ya lo dejo a la opinión de cada uno para que lo evalúen. Sin embargo, tanto la ciencia como la filosofía no descartan de que haya algo más, pero aún no lo ha llegado a concluir. ¿Por qué? Porque hay evidencias que no se puede descartar. Es decir, algunas de las opiniones de Carl Jung pueden ser cuestionadas, pero no pueden ser descartadas aunque ha pasado un siglo, porque existe evidencias que dicen: sí, esto puede ser charlatanería, pero ¿cómo es que esto no lo podemos descartar? Que sí, es que ocurrió. Y vamos a ver cómo qué cosas. Parece que Jung se separó de la línea de Freud cuando publicó un libro en 1912, porque Freud se enfocó más a interpretar el inconsciente con el líbido, con sexualidad reprimida. Pero entonces Jung dijo: aquí veo algo más en el inconsciente que no es Freud. Y aquí veo una conciencia colectiva. Es como que cada persona es una neurona, pareciera. O como que somos parte de un todo. Y los que le aplaudieron fueron el misticismo judío o los místicos. Y esto es bien polémico porque el hecho de que encontró eso Carl Jung, que no se logra descartar, abre la puerta a dos cosas: que somos parte de un todo, todos estamos interconectados, incluyendo con la naturaleza. Es como que si todos somos parte de Dios, diría el místico, y que no se puede descartar, pero un paréntesis. Tanto Maslow, el que creó la teoría de la pirámide motivacional de Maslow, él hizo sus relaciones, siendo judío, hay una alta correlación con el árbol de vida de la mística judía. Y este también tiene una alta correlación con las 7 chakras del hinduismo. O sea, no se descartan, sino que son complementarias. Entonces, uno no sabe si, por ejemplo, Maslow, como judío, tomó las ideas del misticismo judío para sus conclusiones, o si simplemente llegó a las mismas conclusiones de los otros, pero de una forma distinta, como una actitud de verlo en forma motivacional. También Freud, en sus conclusiones, tienen mucho como que si él hubiera estudiado la mística judía, o si realmente sus conclusiones son las mismas conclusiones que comprueban parte de la mística judía. Y no sabemos que Jung, que no era judío, también pudo haber tomado su información de la mística judía o de información de místicos para sacar sus planteamientos. Pero hoy que ya sabemos eso y que todos conocen sus trasfondos, aún así no dicen vamos a descartar todo el trabajo. Dicen vamos a evaluar porque tienen una base empírica que no se puede descartar. Que uno dice: sí, pero lo tomó de un ateo, lo tomó de un místico, lo tomó de un hinduista. La filosofía y la ciencia dicen: pero no por eso lo voy a descartar, porque hay evidencias. Y qué bueno que hoy día no quemamos a los esquizofrénicos y hoy nos damos cuenta que no es que estén endemoniados, sino que tienen un problema en su cerebro. Pero anteriormente, cuando no se lograba comprobar algo, pues entonces se concluía que o era Dios o era el diablo, una de estas dos. En cambio, tanto la filosofía como la ciencia dice: un momento, no quememos a las personas, un momento, no descartemos todo lo de Jung, exploremos, porque veo que hay ciertas situaciones que dejan pensando si realmente esto es cierto. Que tal vez Jung dio una exploración, una hipótesis, pero él dio una conclusión que no era la verdadera, pero eso no significa que no sea cierto lo que él está planteando. Ahora bien,
Ahora bien, ahora bien, les cuento una historia de sincronicidad. ¿Recuerdan la película? Y yo sé, van a decir ciencia ficción. La película La Libélula con Kevin Costner, donde solo le aparece una libélula, y uno dice como que aquí hay fantasmas, el fantasma de la esposa, el espíritu de la esposa, ¿qué pasó aquí? Y entonces de repente, por la libélula, lo lleva que tiene que ir a Colombia, donde murió la esposa, que era doctora, y va a la donde la tribu, y ahí está una bebé rubia, que era la hija de él, y de ella que nació antes de que la esposa muriera. Entonces por todo eso es que se dio cuenta. Eso es un aspecto de sincronicidad. Entonces uno puede decir religioso, no, mire, ahí había espiritismo, ahí había demonios. Era una película de ciencia ficción, pero eso abre la puerta de lo que realmente es la sincronicidad. Ciencia ficción sí, pero hoy veamos en la vida real. Anthony Hopkins, él salía en una película, La chica de Petrovka, poco conocía la película, y él cuando fue contratado fue a buscar el libro y ya no la tenía en ninguna librería, ya estaba descatalogado, ya no se estaba haciendo. Él lo necesitaba para ayudar a hacer el film, para estar mejor preparado. Cuando regresaba en el metro, vio una persona que salía rápido del metro y que había olvidado algo. Ya saben lo que olvidó. El libro La chica de Petrovka. ¡Qué coincidencia! Cuando él se estrenó la película y conoció al autor del libro, le contó la anécdota. El escritor, le dijo, pues mire, yo le presté ese libro a un amigo que lo dejó olvidado en el metro. Entonces uno dirá, ¿cómo es que antes de que Anthony Hopkins quisiera buscar el libro, el autor se lo había prestado al amigo? Y exactamente se subió en el metro donde iba Anthony Hopkins en ese mismo momento y salió y su inconsciente le dijo, olvida el libro acá, porque lo necesita él. Y después le contó la historia. Hay demasiadas coincidencias que no se pueden decir, bueno, el religioso diría, es que detrás estaba Dios. Claro, pero si no le pasa a alguien bueno, el religioso va a decir, no, ahí detrás estaban demonios, ahí detrás estaba el diablo para confundirnos. Pero esas situaciones usted puede buscarlas en internet y van a encontrar muchas. De hecho, ¿a quién le pasa más esas sincronicidades? Es aquellos que han aumentado su nivel de conciencia. Es decir, cuando uno sana su inconsciente y se vuelve más consciente, cuando una persona logra tener una mejor entendimiento de la realidad, de lo que le pasa, cuando uno entiende mejor cómo son sus sentimientos, cuando uno aprende más a conectarse su consciente con su inconsciente, se dan cuenta de que le está pasando un montón de situaciones de sincronicidad. El místico diría, es que el universo conspira para ayudarte, pero yo he visto la sincronicidad de los dos lados, es decir, para bien o para mal. Por ejemplo, un chico que trabajaba con mi esposa en un call center. Él había venido deportado de Estados Unidos, allá era pandillero, tenía tatuajes, y qué cosa de la sincronicidad, se había portado muy bien, pero es exactamente un día en que se fue a portar mal, fue que se hizo un gran desorden, la policía registró a todos, le encontró que él tenía tatuajes, se fue 20 años a la cárcel. Es decir, se da la sincronicidad cuando uno está en el momento correcto, en el lugar correcto, con la persona correcta, pero también se da la sincronicidad al revés, cuando uno está en el lugar correcto, incorrecto, con la persona incorrecta, en el momento incorrecto. Y uno dice, ¿pero por qué? Claro, que el amigo del autor pudo haber dicho, es que esto que me pasó fue una sincronicidad en mi contra, pero al final fue a favor del otro. Y vamos a ver ahorita cuándo es que esas cosas pueden estar ocurriendo. En mi caso personal, cuando yo hice mi primer ayuno de 3 días, resulta de que yo lo hice porque en donde estaba trabajando ganaba $50. Eso fue hace mucho tiempo, cuando el galón de gasolina creo que valía $1. Entonces, mi contrato ya iba a terminar y yo ya estaba preocupado. Habían otras situaciones que me llevaron a la sincronicidad para que yo ayunara por primera vez. Yo dije, voy a ayunar hasta que Dios me bendiga. No había planeado que fuera 3 días, era o hasta que pase un milagro o hasta que pase un milagro. Y entonces se dieron situaciones de sincronicidad donde, por ejemplo, yo estaba, y no voy a contar todas porque sería largo, pero por ejemplo, yo estaba pensando, bueno, si no me dan contrato aquí, pues estoy estudiando la maestría en administración y se me va a abrir una puerta. Terminé de pensar en eso cuando un compañero, yo pensando en la mente, un compañero trabajando en la computadora solo levantó la cabeza y me dijo, mira, fíjate de que así como tú, estoy estudiando yo la maestría y eso de todo modo no sirve para abrirnos puertas, porque eso solo le sirve para aquellos que ya son gerentes. Y después de decirme eso, siguió trabajando, yo solo me quedé como que si hubiera sido telepatía. Pero después yo estaba platicando como que si estuviera platicando con alguien en mi interior.
como una tercera voz y fue muy, muy interesante eso. Claro que un religioso diría era el Espíritu Santo, era Dios, pero realmente que permitió esas sincronicidades. Yo me acuerdo que con esta voz me dijo, bueno, ¿y hasta cuándo vas a ayunar? Yo le dije, hasta que Dios me bendiga. Y entonces él me dijo, bueno, la voz, sentí que me decía, ¿y dónde querés trabajar? ¿Querés seguir aquí? Sí, me gustaría seguir acá, sí. ¿Y cuánto querés ganar? Bueno, ahorita gano $50, me gustaría ganar 400. ¿De veras eso querés ganar? Sí, sí. ¿Te vas a sentir bien con eso? Sí. Terminando de tomar agua, regresé al trabajo y de repente llegó el que era mi jefe, solo me tocó, ven a la oficina, yo pensando en lo peor, o sea, mal, mi mente enferma, pensando en lo peor, que me iba a decir, bueno, muchas gracias, la próxima semana ya termina, pero él me dijo, mire, fíjese que durante 2 años usted no se ha dado cuenta que lo hemos estado evaluando, hace un buen trabajo, le vamos a dar contrato fijo y le vamos a pagar $400. Yo solo me quedé, hoy, digo yo, qué sincronicidad, pero también me pasó la sincronicidad cada vez que yo tenía tiempos de meditación largos. Me dio mucha sincronicidad después de que tomé la ayahuasca, esa sustancia psicotrópica que lo pone a uno medio loquito, y que, en paréntesis, no lo haga si es en forma recreativa o no lo haga porque quiere ver si realmente le pasa la sincronicidad a usted. Yo la necesitaba porque sí, estaba en una situación difícil, que ahí está mi experiencia con ayahuasca, pero no lo recomiendo que lo hagan todos o como por curiosidad. Era porque yo la necesitaba y lo tendría que hacer en un centro certificado, con experiencia y preferible si detrás hay personas que le dan seguimiento mientras está en la toma y posterior a la toma. O sea, no es de ir a un lugar, mire, deme un poquito, me lo tomo en la casa, como lo hacen en Perú, de que lo compra en tienditas, en Iquitos, en la selva y usted manéjalo como usted quiere. No, mejor, tiene que ser en un centro certificado especializado. En mi caso yo tuve la suerte. Ahora, solo como paréntesis, a mí me ocurrió la última vez que fui a ayudar a este centro, que estuve cuidando a una chica que después de dar a luz hace 4 años quedó paralizada y no podía hablar. Después de que tomó su ingesta de ayahuasca, como que se reconectó su cerebro y volvió otra vez a caminar y volvió a hablar. Siguió con las terapias y cada vez que tomaba otra terapia se iba mejorando la forma de hablar y que podía caminar mucho mejor. Otra persona que tenía quistes en los ovarios se le desaparecieron. Y vi el caso de una persona que tenía cáncer de colon, colorectal, con metástasis y después de su toma de ayahuasca le funcionó. Pero también he visto detractores con que, mire, a mí me fue muy mal. A mí quedé mucho peor y con psiquiatra después. Por eso yo le recomiendo que si hace eso, pues mejor en un lugar que sea seguro, certificado y que tenga personas de apoyo. Pero dicho eso, cuando yo pasé por esa etapa de meditaciones con ayahuasca, que en una fue de 6 horas y en otra me le subieron la dosis 4 veces y que fue de 12 horas que pasé, después de ahí sí fue, quedé bien acelerado durante 2 semanas, que yo logré encontrar cómo aterrizarme, pero después de eso como que fue un pico y después, como que ya logré pasarlo, pero no tuve apoyo posterior que me hubiera ayudado mucho por esa razón, pero el tema de la tomada de ayahuasca me llevó a que se dieran muchas sincronizaciones. Por ahora de tiempo no las puedo comentar, pero pareciera como que siempre que uno entra en estado de prácticas meditativas, uno lo que hace es aumentar la conciencia y eso lo hace de que logre tener más experiencias de sincronización. Eso que le estoy diciendo ahorita, muy poco probable que lo encuentre en otros canales de video. En otros canales le van a decir que existe la sincronicidad, pero no cómo lograrla. Yo le estoy comentando mi experiencia, pero hasta ahorita lo estoy evaluando de una forma empírica. Lo que estoy tratando de ver que me está pasando de lograr la sincronicidad es de que cuando pierdo algo, lo que hago es tener un momento de meditación, de tranquilizar la mente, y una vez que ya tranquilizo la mente, estoy en paz, me visualizo encontrando el objeto perdido y después de eso sigo caminando y lo encuentro. El místico diría, bueno, el universo hace un complot, está en conspiración para lo que tú te has visualizado. Si te visualizas en una cosa mala, eso te va a traer el universo, porque hasta cierto punto lo que son los místicos es más muy empírico, no lo han estructurado claramente cómo manejar, solo han visto que ocurre, pero no cómo estructurarlo. Es mi opinión. Lo que he visto es de que siempre que uno logra tranquilizar su mente, uno mejora su conciencia, o sea, uno tiene una mayor capacidad de conciencia de ver cómo manejar las cosas, cómo lograr resolver problemas. Y por ejemplo,
¿Han visto el caso de que, digamos, antes, si Messi no llegaba a entrenar con su equipo, era un fracaso cuando el equipo iba? Pero cuando Messi ya estaba, este jugador de fútbol, ya estaba, tenía tiempo de entrenar con su equipo, entonces todos estaban sincronizados. Era como que si se volvía una conciencia sincronizada. Es como que de repente Messi iba y el otro le pedía la pelota sin gritar y ¡pum! Se la tiraba. Como que ya estaban con telepatía, como que ya sabían cómo iba a tirarle al otro o a quién se la tenía que tirar. Como que había una telepatía entre los jugadores. Algo parecido con las sinfónicas. Ensayan, pero en el fondo lo que producen es una conciencia colectiva, donde ya están todos, pero cuando uno de ellos no está sano en su inconsciente, distorsiona la conciencia grupal, con solo que, es decir, por esa razón en este canal es de sanar el inconsciente, porque al lograr eso, mi opinión es hipotética, podemos tener conciencias grupales sanas para hacer cosas mejores. Dicho esto, ¿se acuerdan el caso de la saga de la Guerra de las Galaxias? George Lucas detrás era un místico. Lo que estaba planteando, aunque pareciera una historia de fantasía, había mística. ¿Se acuerdan que tanto los Jedis como el enemigo meditaban? El Conde Dooku, Darth Vader, el canciller, porque al meditar ellos aumentaban su conciencia. No de hacer las cosas buenas, sino que al aumentar la conciencia, al no tener el control, el inconsciente, sino que el consciente es lo que los místicos dicen, usted puede modificar la realidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay un libro que se llama Tú eres el placebo. Hay otros de los canales de YouTube y vi que realmente en ambos estaban haciendo la referencia a una persona que había tenido un accidente, lo habían dejado muy mal, su columna casi destrozada, entonces no se sometió a operación, sino que solo se mantenía todos los días meditando cómo debía de ser una columna vertebral arreglada. Y a los 3 meses ya estaba sana esta persona, es decir, él se conectaba al inconsciente, aumentaba su conciencia y podía crear su columna vertebral, la sanaba. ¿Hasta dónde es que eso es lo que produce realmente los milagros? Si por ejemplo en los sistemas religiosos hacen los ayunos o las vigilias y en el momento en que están las vigilias, que están medio dormidos, medio despiertos, están sus mentes más tranquilas, se conectan y en ese momento, si tienen esos factores de agradecimiento, de visualización, y solo, más que todo visualización y agradecimiento, de repente comienzan a ver sanidades. Yo sé, es bien sacrílego decir eso a un cristiano evangélico, pero también personas que son santos en la Iglesia Católica, que tanto es que realmente en sus oraciones lo que realmente ellos hacían era meditar para transformar la realidad. Es un tema que realmente es amplio para ver en otros videos, pero eso es lo que hacían los Jedis. Los Jedis se ponían a meditar. Yo me acuerdo que en un episodio de las guerras clones habían agarrado a esta chica, Ahsoka Tano, y entonces estaba en una jaula y ella estaba meditando, yo por dentro, y hasta que se le ocurre meditar si está en una jaula. Pero detrás la idea de ellos era, si logro meditar, logro encontrar la forma de transformar la realidad. O que pase algo que no, o sea, crear una sincronicidad para bien. Pero la sincronicidad puede suceder para bien o para mal. Es cuando, por ejemplo, alguien dice, llegué al lugar justo, con la persona justa, en el lugar correcto, en el momento que debe de ser. Y se daba la sincronicidad. Siempre que me encontré que yo entraba en estados meditativos, se daba la sincronicidad. Existen detractores, como por ejemplo, en la burbuja inmobiliaria, ¿cómo es que solo Michael Burry se dio cuenta que iba a pasar eso? Es como que había un consciente colectivo, pero no era saludable. Me hace pensar que realmente Michael Burry estaba desconectado de la Matrix y como que el consciente colectivo era una Matrix, pero es como que hay un inconsciente colectivo o un consciente colectivo a nivel de país, de familia, de equipo de fútbol, de sinfonía, y cuando ellos ensayan en grupo están aumentando más su conciencia colectiva. Entonces todos estos banqueros de Wall Street estaban enfermos, las conciencias individuales eran enfermas, así que su conciencia colectiva era enferma. Pero Michael Burry estaba fuera de esa conciencia colectiva. Y de hecho en la película La Gran Apuesta, The Big Short, que está en Netflix, Michael Burry y los otros dos grupos eran personas que eran antisistemas. Es decir, estas personas que estaban en contra de Wall Street estaban desconectadas de la Matrix, de la conciencia colectiva de Wall Street. Por ser contrarios y les daba asco lo que hacían en Wall Street, ellos estaban afuera
de ese sistema y se dieron cuenta de que iba a pasar la burbuja inmobiliaria. Estaban desconectados, pero al mismo tiempo estaban estudiando estaban en finanzas y por eso se dieron. Pero los otros que eran avaros, los otros que eran asquerosamente avaros o codiciosos, estaban en una conciencia colectiva enferma. Y lo que le estoy planteando ahorita es más una opinión personal, hipotética. Esto que le estoy planteando, sí, no lo va a encontrar, no lo he encontrado, que está en otro canal. Es una hipótesis personal que, en mi opinión, este canal fue hecho para sanar el interior. ¿Por qué? Porque si usted sana su inconsciente, su interior, va a aumentar su conciencia. Y hay otro video donde planteo por cómo sanar su conciencia, su interior. Por ejemplo, aquí le dejo el de estrategias de Satán, que ayuda mucho a cómo sanar su interior, su inconsciente, pero mucho ayuda la meditación, mucho ayuda lo que dirían los místicos judíos, el estudio, mucho ayuda el comportamiento de acuerdo a la ley de Dios, diría también la mística judía, el judaísmo, para aumentar la conciencia, porque a medida que aumente su conciencia, entonces va a entender mejor el mundo, va a tener mayor capacidad de transformar su realidad, es decir, va a lograr tener más capacidad de producir situaciones de sincronicidad, donde, por ejemplo, una situación de sincronicidad que yo sé que muchos me van a tirar las piedras, se dio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, Pedro estaba orando y le vino la visión de lienzo con el montón de animales y mate y come. Y él dice, no, nadie inmundo va a pasar aquí. Y después dijo, ¿qué significa esa imagen, esa visión? Se conectó con el inconsciente, vio algo. Al mismo tiempo, Cornelio, el centurión, que posiblemente el mismo centurión de Lucas 4, vio un ángel, vio o tuvo una visión, diría un místico, que le decía, anda a buscar a Pedro. Y le dijo el ángel, tus muchas oraciones y tus muchas limosnas han llegado ante Dios. Es decir, tú tienes una gran capacidad de conectarte con el interior, con el mundo espiritual, por tus muchas oraciones. Es decir, ambos estaban en una situación, tanto Cornelio como Pedro, estaban en oración en estados meditativos, de transformación, de aumento de la conciencia, de ser mejores personas, de aumentar de conectarse mejor con Dios, y en ese momento se dio una sincronicidad, y hasta que Pedro llegó donde Cornelio, él entendió la figura. Es decir, es como que hasta que llegó donde Pedro, es como que Kevin Costner llegó a la aldea y se dio cuenta de lo que había sido la imagen que había visto, la visión. O hasta que llegó Pedro, entonces Cornelio se dio cuenta cuál era la interpretación de lo que había visto en su visión hasta que llegó Pedro. O sea, fueron como dos personas que sincronizaron al mismo tiempo. Fue algo muy especial, pero yo sé, me van a tirar piedras porque dicen, no puede ser eso fue de otra forma, pero sí, se ve un aspecto de sincronicidad ahí, y podría pensarse que hay otros eventos de sincronicidad que se dieron en la Biblia, y yo sé, eso es para tirar piedras, es sacrílego lo que le estoy diciendo, pero al final, si ese es el mecanismo que Dios ha dejado, siempre ese mecanismo se da. ¿Cuándo? Cuando uno aumenta su conciencia. ¿Y cómo aumenta su conciencia? Bueno, lo vamos a dejar para otro video, porque hay otros videos donde explican eso, pero cuando uno aumenta su capacidad de conectarse con su interior, de escuchar su voz interior, cuando tú como religioso puedes escuchar mejor la voz de Dios porque tienes tiempo de oración, tienes tiempo de escuchar la voz de Dios, se te va a dar más la sincronicidad. Cuando tú tienes tiempo para tranquilizar tu mente, para que no estés saltando el monito de arriba para abajo, vas a tener más la capacidad para que se dé eso. Si al final tú quieres pensar de que para los otros es el diablo, pero para ti es Dios, de acuerdo. Yo sé que a medida que aumentemos nuestra conciencia, a nivel individual, vamos a sanar la conciencia colectiva. Repito, cuando sanemos nuestras conciencias a nivel individual, cuando comencemos a amar al prójimo como nosotros mismos, cuando comencemos a obedecer a Dios, sus mandamientos, vamos a aumentar nuestra conciencia, y en ese momento vamos a ver, ya entendí por qué esto, ya entendí por qué lo otro, y vamos a tener más capacidad para transformar nuestras realidades. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les ha parecido interesante o si esto le va a ayudar a alguien, no se lo manden a ninguna persona religiosa para que sigan siendo amigos de él. Pero si hay una persona que realmente le puede interesar, pues compártanlo, y nos vemos hasta el próximo video.